Tiempo ahora y en este final del programa para los consagrados. Hace algunas fechas, en uno de nuestros espacios, aparecía en un lagar de sidra cantando Armando Montes. Nosotros no queríamos tener ni pasar la oportunidad para tenerle aquí en directo en los estudios. Armando Montes, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, Armando Montes es una de las grandes figuras de la canción asturiana. ¿Cuándo comenzó Armando Montes a cantar? Bueno, yo comencé a cantar de bastante joven porque antes de cantar la canción asturiana, pues canté mucho la canción española, porque de aquella uno se inculcaba en eso, porque no es como ahora que se escucha mucha canción asturiana, pero de aquella se escuchaba menos canción asturiana. Parece ser que abundaba más el otro folclore, y bueno, me empezó a gustar un poco y canté pues la canción española unos cuantos años. Y bueno, la canción asturiana pasé ya teniendo ya 30 años, pero yo ya llevaba mucho cantado. Armando Montes cantó en muchísimas agrupaciones, con gente como Noriega, incluso grabó muchos discos con otros intérpretes también en algunas ocasiones. Sí, bueno, yo grabado tengo ya sí bastantes canciones. Con Noriega precisamente tenemos uno, mano a mano, un LP. José Noriega y yo. Y luego pues yo tengo otros 3 o 4 y unas cuantas cintas. Y luego también de aquellos discos pequeños que se grababan, que lo grabé yo ya por el 65, el 66, si mal no recuerdo, en Barcelona, en la Belter, y también con sus cintas correspondientes, y sí, desde luego tengo bastantes grabaciones hechas. Sí. Armando Montes, ¿qué tipo de canción asturiana le va a usted más? ¿La carreñana, la del centro? Sobre todo muchas veces acompañadas a la gaita, algún estilo especial. Sí, bueno, me van todas prácticamente, pero sí, yo soy un cantante que me ajusto más bien a las canciones de gaita que a las solistas, aunque tengo bastante grabado también canciones solistas, pero no sé, yo cuando oigo la gaita no soy capaz de cantar si tengo un gaitero al lado. Parece ser que me cuesta trabajo cantar solo. Me gusta mucho cantar con la gaita a mí. ¿Cuántos premios en concursos? Bueno, premios importantes, pues el primero, lo voy a decir así, fue en el 65, en un concurso en Turón, se titulaba Buscando el éxito. Ahí gané yo el primer premio de canción asturiana. Luego en el 71, cuando el concurso de región, también gané el primero. Y luego, bueno, premios así, pero bueno, que yo no me los atribuyo porque no me parecen premios así de atribuirse un triunfo. Bueno, premios por ahí incluso, que tú sabes que se hacen a lo mejor hasta concursos en un prau por ahí, pero yo pienso que eso, no sé, a mí más bien me parece que en tan pocas horas no se puede hacer un concurso, más bien me parece un festival de canción asturiana. Entonces, de esos también gané varios por ahí, sí. Gracias, Armando Montes, uno de los más representativos intérpretes de la canción asturiana, que cierra precisamente nuestro programa de hoy. Con esta gran voz, con la voz de Armando Montes, nos vamos ya y nos despedimos, como no, como siempre, hasta el próximo miércoles. Buena Asturias, un dúo. Buena Asturias, un dúo. Con cuchichi con botón. Con cuchichi con botón. Y más tarde un gran cuadro
clavero. Desaparecen los ases y surgen nuevo valor. Y surge un nuevo valor. José González, el presi, y a todo el mundo hondo encanto.